Tienes que ser bueno y portarte bien. Calla y sé obediente. Si no te gusta, te aguantas. Deja de molestar. Así no te va a querer nadie. Son algunos de los mensajes que los niños reciben y que, sin darnos cuenta, van calando profundamente en su identidad. Y es que si bien la educación es esencial para que los niños se integren en la sociedad, este tipo de frases pueden llegar a reprimir la espontaneidad y reforzar la idea de que solo se merece amor si se cumple con lo que se espera de ellos. Ahí empieza el olvido de uno mismo. Es por ello que el siguiente invitado se plantea una pregunta tan incómoda como necesaria. ¿Ser siempre buenos nos hace bien? Hoy nos acompaña Xavier Guix, psicólogo experto en psicopatología clínica, especialista en comunicación y en procesos de autoconocimiento y psicoespirituales. Además es divulgador y autor de 14 libros, entre ellos El problema de ser demasiado bueno. Xavier, bienvenido. Gracias, a muchas la oscuridad. Gracias. Aquí estamos. ¿Qué tal estás? A ver si iluminamos un poquito también la noche con lo que podamos decir. Seguro que sí. Bueno, el tema de la bondad es una cuestión filosófica que ha generado debate desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pues sí. Sí, de hecho, el mundo se sostiene por la gente buena. O sea, vamos a empezar por ahí para no demonizar ni cosificar a las personas que se sienten que son buenas personas y dicen, a ver, ahora tengo un problema por ser bueno. No, ser bueno, o mejor dicho, escoger el bien, es lo mejor que puede haber en la vida como actitud, no solo para uno mismo, sino para el resto de los humanos, ¿no? Uno a veces se pregunta, precisamente, que ante todo lo que vivimos y cómo lo vivimos y ante todo lo que ocurre, suerte tenemos de la buena gente. Desde luego. Porque uno no se puede imaginar que con toda la que está cayendo no tengamos revoluciones, no tengamos desastres, no tengamos la cosa a punto de reventar, ¿no? Entonces dices, ¿y por qué? Bueno, quizás porque sí que es verdad que hay gente que es muy sumisa, pero en general hay una actitud de hacer el bien, en general. Siempre vamos a encontrar casos, excepciones, y siempre lo más llamativo para los medios es precisamente pues la noticia, ¿no? Aquello que es diferente. Entonces, en fin, lo interesante no es que un perro muerda a una persona, sino que una persona muerda a un perro, ¿no? Entonces eso es la noticia. Claro. Entonces, claro, destacamos siempre aquello que parece la maldad. Pero es la excepción, al final es la excepción. Son excepciones, hombre, excepciones. Hay mucha, pero es que aún hay mucha más bondad, mucha más gente que hace el bien y mucha más gente que tiene buen corazón, ¿no? Ahora, dicho esto, entramos en un capítulo más concreto que es cuando uno es demasiado bueno. Entonces, ese demasiado es el que le da un poco título al libro y es el que de algún modo pues, nos trae la conversación sobre si llega a ser un problema ser demasiado bueno. ¿Porque tú crees que somos buenos por naturaleza o malos por naturaleza o quizás una cuestión que no está bien planteada? No. Estamos hechos para nuestra realización. El ser humano, igual que cualquier criatura en este mundo, está llamado a su máxima realización. Por lo tanto, cuando nacemos, es verdad que podemos traer semillas, herencias, en las que pueden estar incluidas, pues, interruptores que nos podrían hacer funcionar mal, que confundamos el bien por el mal o el mal por el bien, que tengamos tendencias, sí, pero todo eso solo significa que estamos en un estado de conciencia, en un grado todavía muy bajo de conciencia y que si nos desarrollamos bien, toda persona busca alcanzar su máxima plenitud. En esta vida lo llamamos felicidad. O también le podemos llamar autorrealización. Por lo tanto, uno tiende, como cualquier ser vivo, a realizarse en su máxima expresión o su máximo potencial. Entonces, estamos diseñados para eso. Pero es verdad que por el camino pueden pasar cosas. Entonces, puedes encontrar obstáculos, complicaciones, los interruptores que se te abren que no son los buenos. Entonces, nos pasan cosas en la vida y nos pueden torcer el camino. Y entonces por eso entendemos que parece que no todo el mundo esté llamado para hacer el bien. En cambio, no, el alma está hecha para que alcancemos la máxima expresión de su plenitud. Repito, por lo tanto estamos diseñados para ser buenos. Pero pueden pasar cosas.
Entonces de ahí que hubo ese famoso filósofo Hobbes que dijo el hombre es un lobo para los de su propia especie, ¿no? Entonces, pues sí, hay algunas personas que han confundido el bien con el bien propio, con el egoísmo, etcétera, etcétera. Pero eso solo significa, como dijo el Buda, si apelamos a un tema un poco espiritual, eso solo significa que hay todavía ignorancia en esa persona. Una persona que está alcanzando unas cuotas crecientes, poco a poco va creciendo en conciencia, es una persona que se va a orientar seguro hacia el bien. Frente a Hobbes tenemos este otro filósofo Rousseau, ¿no?, que hablaba del buen salvaje. Claro. Y de hecho desde la antropología también se plantea que hace poco escuché a una antropóloga que precisamente decía que hay más evidencia empírica de que el hombre tiene tendencia a cooperar que no matarse entre él, ¿no? Exacto. Bueno, es que si no hubiéramos evolucionado, ¿eh? Claro. O sea, la evolución de la especie no viene por el más fuerte. Siempre se dijo, ¿no? Aquí el que sobrevive es el más fuerte. No, es el que colabora más. Claro. Porque si es el más fuerte no hubiéramos llegado aquí. Por lo tanto, es cierto. La colaboración, la capacidad adaptativa, la capacidad de mejorar es el que hace que todo avance hacia adelante, por supuesto. Quizá el problema también es que aquellos que dirigen el mundo y que toman decisiones que afectan al colectivo, quizás son perfiles que precisamente para llegar donde están son perfiles, pues bueno, que quizá no tienen mucho problema a la hora de ir pisando cabezas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero ya lo sabemos. Colateral. Es decir, pero entonces hablaríamos de gente ambiciosa, gente que pone por delante el poder, el orgullo de sí mismas. Entonces, cuando entramos en estas dinámicas, sabemos que son caminos que si no son gobernados por el amor, van a ser gobernados por el egoísmo. Entonces, claro que vamos a encontrar por ahí infinidad de ejemplos que efectivamente nos dirán, nos está mandando pues un psicópata, nos está mandando un narcisista, nos está mandando de todos el peor. ¿Por qué? Porque a lo mejor el mejor tampoco no quiso salir en la lista, ¿sabes? Claro. ¿Y qué pasa con esto del buenismo, Xavier? Este patrón psicológico que de alguna manera parece estar un poco invisibilizado, ¿no? Sí. A ver, quien más, quien menos ha sido educado en el sentido del deber. Hoy esto está cambiando porque hay como una especie de sarrampión, una especie de picor en todo lo que sea sentido del deber, ¿no? Hoy parece que se impone mucho el sentido de hacer lo que te conviene, ser libre, etcétera, etcétera, hacer lo que te da la gana. Bien, pero hay muchas generaciones que han crecido bajo el síndrome del sentido del deber. El sentido del deber fundamentalmente se basa en la obediencia. Obediencia y portarse bien. Eso es lo que esperan los padres, eso es lo que esperan la sociedad de ti y eso es lo que esperan también los que mandan. Que te portes bien, por tanto que cumplas con tus deberes, por tanto que tengas sentido del deber. Pero es un sentido del deber impuesto. Es un sentido del deber que te viene de fuera. Es un sentido del deber obligado. Entonces muchas personas han crecido entendiendo que están obligadas a portarse bien, a ser buenas. Entonces no es un buenismo en el sentido de que nace de mí la acción bondadosa, sino que me limito a obedecer, me limito a hacer lo que hace todo el mundo. Entonces eso significa tener un sentido del deber que no escoge el deber propio, sino escoge el deber impuesto. Se me impone un deber y lo cumplo. Entonces, cuanto mejor cumpla mi deber, mejor soy, más bueno soy. Entonces, pero claro, estás cumpliendo no con tu deber como persona y hacia ti, sino estás cumpliendo con el deber que se te impone. Entonces, mucha persona que entendemos como demasiado buena, por principio, cae en esa trampa. Ser buena cumpliendo, ser buena siendo sumisa, ser buena que es cumplir con su deber, que es el impuesto. Y ahí aparece un tercer factor muy interesante, que es la imposibilidad de dejar de ser bueno. Ostras, es que cuando yo he tenido personas delante que les he dicho, oye, pero te están tomando el pelo, oye, pero por favor, toma nota de tu actitud, fíjate que tus compañeros todos se escaquean, en cambio tú te lo cargas todo y cumples con todo, no tienes ni fines de semana. Oye, di que basta, di que no, que esta vez no lo vas a hacer. El poner límites, claro. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que te dicen, no puedo, es que no me veo capaz,
Es que solo de pensarlo ya me angustio. No, yo no puedo, es que no puedo. Entonces, fíjate, la imposibilidad de dejar de ser bueno. Claro, o sea claro, que es como problema. ser malo. Entonces, Desde luego. no, ser tú no es ser malo. Entonces, aquí estamos ante un paradigma muy interesante, que es que muchas personas han entendido que ser ellas mismas es ser malas. ¿Por qué? Porque cuando son ellas mismas ocurren cosas. Hay gente que se enfada, hay gente que te pega la bronca, hay gente que se va, hay gente que se muestra fría contigo, Que hay te gente llaman egoísta. te Claro, rechazan. claro. Entonces, uno va dejando de ser sí mismo porque si es sí misma ocurren cosas que no le gustan. Entonces, con tal de evitar que no tenga ese problema, ¿qué hace? Pues amoldarse, adaptarse a lo que los demás esperan. Yo recuerdo una persona joven, una chica de unos 30 y algo, diciéndome precisamente eso, ¿no? Me decía, es que cuando soy yo no gusto. Qué lástima. Y cuando soy como esperan de mí, entonces no hay problema. Entonces, ¿qué me he acostumbrado? Pues a hacer lo que todo el mundo espera de mí. Y así no tengo problemas. También es una manera de quitarse el problema de encima, ¿eh? Porque lo otro significa ser una persona que toma riendas, que escoge decidir, escoge escoger. En cambio, mucha gente se victimiza. Que entonces escogen no escoger. Es decir, escogen pues hacer lo que hace todo el mundo, quejarse como todo el mundo, y ahí se quedan con su victimismo. Sí, Por lo tanto, sí. fíjate qué complicado que es eso del ser uno mismo y serlo con los demás, ¿no? Sí. Son dinámicas complejas que están ahí, ¿no? Que al final nos gobiernan. Pero, Xavi, ¿cómo discernimos cuando estamos haciendo un acto porque realmente nos sale de nosotros mismos, lo queremos hacer, y cuando es una cosa impuesta, ¿no? De alguna manera, porque no siempre es fácil. No, pero no siempre es fácil. Mira, para mí hay una distinción muy clara. Ajá. ¿Lo has decidido? ¿Sí o no? Pero es que a veces no sabes bien de dónde viene esa decisión. No, Eso voy. si tienes dudas de dónde viene la decisión, es que no lo has decidido. Vale, tomo nota. Porque cuando lo has decidido, no hay duda. Sí. Lo he decidido. En cambio, cuando uno está en la duda, bueno, pero es que a lo mejor dirán, es que no quiero que piensen, es que no sé, porque claro, por un lado quiero ir, pero por otro no quiero ir, porque si voy, entonces claro, a lo mejor no me llaman nunca más, entonces tampoco quiero quedar mal. Entonces el problema es tu duda, el problema es tu ambivalencia, el problema es que no te decides. Como no te decides, los otros te van mandando, es decir, te van, venga, hombre, va, ven. Entonces acaba diciendo, bueno, vale, pero bueno, vale, que no es lo que yo quería. Pero no lo quería, pero no lo he decidido. Claro. Entonces, cuando uno decide, ya no hay dudas. Si hay dudas, es que no lo está decidiendo. Lo están decidiendo las circunstancias, los demás, etcétera, etcétera. Es un buen criterio, ¿eh? Es un buen criterio. Es un truco que nos estás dando, un tip muy importante. Muy importante. Y... ¿qué dirías que sacrificamos, ¿no? a la hora, pues con esto, con esta actitud buenista, podemos decir? ¿Qué es lo principal que estamos...? Ya ha salido un poco, ¿no? Sí, bueno, nosotros mismos. Pero... Es que claro, es que lo que estamos es dejando de ser nosotros mismos. Porque entonces, claro, yo te priorizo a ti, te pongo por delante a ti, te quiero complacer a ti, pero renunciando a mí. Entonces, mi amigo Antonio Bolinches, él... amigo de esta casa. Amigo de esta casa, por supuestísimo. Y él muchas veces lo ha dicho, ¿no? La mala bondad es cuando una persona lo hace todo por los demás, perjudicándose a sí misma. Entonces, si yo me perjudico a mí mismo, es la evidencia de que no lo estoy haciendo bien. Entonces, una persona que hace el bien tiene como propósito eso, hacer el bien, aunque me cueste cosas. Pero lo hago porque creo que es lo mejor o es el bien que yo quiero hacer. Entonces, ves, es una decisión. Pero si no, entonces entramos en la dinámica del perderse a uno mismo por complacer al otro. ¿Y qué busca uno haciendo todo eso? Que le amen. Sí, ser aceptado, obviamente. Ser aceptado, ser que no me rechacen, claro, ser querido, y que no me falten. Entonces, claro, estamos en esa trampa continuamente. Es que es una pulsión tan potente, ¿verdad? Sí, la de ser aceptado, la de ser querido. Total, pero tiene su explicación, ¿no? Antes que hablabas de antropológicamente hablando, piensa que una persona que fuera del rebaño, fuera de la manada, fuera del rebaño, no sobrevive. No sobrevive. Claro. Entonces, arrastramos como una memoria evolutiva en la cual lo peor es el rechazo.
Entonces, hay 3 síntomas o 3 jinetes apocalípticos que una persona teme de su vida social. Una es la vergüenza, la otra es la culpa y la última es el rechazo. Y quizá el rechazo es la más importante. Por eso, porque sentirme exiliado, expulsado de mi grupo, es sentirme perdido, es sentirme que no... Entonces, hace falta mucho carácter, ¿no? Hay que armar un carácter, como decían los griegos, de honestidad, de coherencia, de autenticidad, para que tú te mantengas en lo tuyo y al final también encuentres tu tribu, porque tampoco tienes que ser como todo el mundo. Tienes que vivir la vida según tú. Claro, es que al final quizá vale la pena el ser auténtico, porque quien se tenga que quedar a tu lado lo hará por quien eres de verdad, no por Exacto. ¿no? Por una distorsión de... Exacto, y ahí es donde mismo. aparece el miedo a la decepción. Fíjate que mucha gente no acaba de ser ella porque teme decepcionar. Y si decepciono, entonces no me querrán. Entonces ya no perteneceré. Entonces ahí la persona tiene una duda grandiosa dentro de sí porque teme decepcionar. Pero entonces nosotros, o al menos yo desde esta perspectiva digo, utiliza la decepción como liberación. Lo que tú acabas de decir. Si realmente me quieres, si realmente tú me amas, ámame decepcionadamente. Ámame quitándote las expectativas que tú te habías hecho de mí. Cuando ya dejes de verme con tus ojos y me veas tal como soy, y me quieras tal como soy, entonces me amarás de verdad. Porque estarás aceptando y queriendo quién soy. En cambio, si tengo miedo a decepcionar, me voy privando de ser yo. Y entonces te voy priorizando a ti, tenemos que estar siempre discutiendo si tú, si yo, si tú, y nos salimos de ahí. Y siempre por el miedo a decepcionar. No, la decepción es un camino de liberación. Te pondré un ejemplo que es un ejemplo quizás un poco extremo, pero mucha gente, sabes, que reza y pide a Dios o a lo que se encomiende para que le salve de una mala situación. Y cuando eso no lo resuelve, entonces reniega de ese Dios. Y a partir de hoy tú ya no eres mi Dios. Me he llevado una gran decepción. No me has ayudado. Entonces cuando uno dice, ahora puedes descubrir a Dios como es. Porque te habías hecho una imagen de un Dios o de lo que sea que te lo resuelve todo, que te va a curar, que te va a dar la sanación definitiva, que va a conseguir que se resuelva aquel problema. En cambio, quizás Dios no es eso. Pero cada uno se ha hecho una idea de la vida, de Dios, de los demás, de uno mismo, y vive según esas expectativas. Por lo tanto, el hecho de aprender a decepcionar o aprender a situarte no en la expectativa, sino en lo que es. Por eso decimos tantas veces, abraza lo que es, porque ahí está la verdad. Qué interesante. Por otro lado, claro, a veces antes hablábamos, ¿no? Cuando uno se encuentra en una situación con un amigo, por ejemplo, que quiere que vayas a un evento que ha organizado. Sí. ¿Cómo desarrollas un criterio para saber cuándo realmente para esa persona es una necesidad o simplemente que le hace ilusión y es un capricho, por así decirlo, ¿no? Bueno, tienes que escuchar al otro, tienes que escucharte a ti y al final tienes que incluir el contexto. Entonces son 3 elementos. Son los elementos de la comunicación, exactamente los mismos. Hay un yo, hay un tú y hay un contexto donde ocurre ese yo y ese tú en relación. Por lo tanto, no es que tenga que tener un criterio siempre el mismo, sino que en cada situación veremos qué es lo que tú me pides, qué es lo que yo te puedo dar y qué es lo que conviene en este contexto. Porque entonces el contexto a veces nos ayuda a que veamos que sí, que aunque yo no tenga ganas, pero es importante que yo esté. En cambio, a veces dirás, no es importante que yo esté, es una ilusión del otro, pero no tiene nada que ver conmigo y yo no tengo ganas, por lo tanto no voy. Entonces hay que tener esos criterios un poco claros. Sí, imagino que es tener la flexibilidad, la capacidad de análisis y la intuición como para poder procesar la situación y entender cuál es, ¿no? Ahí claro, lo que pero toca. Tienes que incluirte tú en la ecuación. Entiendo. No solo ver lo del otro y el contexto, eso verte también a ti. Entonces el problema es que mucha gente se olvida de sí misma.
no se incluye en este triángulo. Sí, y al la no ecuación. incluirse, ya está, acabo haciendo siempre lo que me piden, es que me sabe mal, te aparece el me sabe mal, y ya estamos siempre en la misma situación. Sí, sí, sí. Y cuando llevas 20, 30, 40, 50 años con este patrón buenista, ¿cómo empiezas a tomar conciencia y a cambiar? Porque primero es tomar conciencia de que estás engendrando, o sea, llevando a cabo este patrón continuamente, y otra cosa es cambiarlo, ¿no? No debe ser tampoco una cosa de la noche a la mañana. No, por supuesto que no. En el libro digo dos cosas que duelen. Ajá. Una es la mala vejez del buenista, Ajá. porque envejecen mal, porque, que es la segunda cosa que duele, tarde y mal se aprende que por ser tan bueno no sirve para que te quieran más, sino para que te utilicen más. Entonces, esa sensación de que te han utilizado, que la gente ha hecho lo que ha querido, y en cambio tú no te has permitido ser tú, es uno de los arrepentimientos más grandes que tiene el ser humano antes de morir. Mucha gente lo dice. De lo que más me arrepiento es de no haber sido yo, de haber priorizado tanto a los demás, de no haberme atrevido a expresar lo que yo quería. Entonces, esos arrepentimientos hacen que uno tenga una mala vejez, ¿no? En este sentido. Incluso una vejez que se intenta aislar del mundo, porque se ha cansado justamente de estar obedeciendo, de estar haciendo ese papel, y se cansa, entonces se esconde, no quiere saber nada de la gente, se aísla, ¿no? Por eso digo, es un mal envejecer. Yo creo que esto progresivamente, ahora que tenemos tantos, en fin, este libro y muchos otros, que nos van un poco contando cómo funciona el ser humano, es importante que una persona vaya haciéndose con ese autoconocimiento o ese desarrollo personal que le ayude a que ya tan pronto como sea posible tome conciencia de cómo funciona y cómo podría funcionar de otra manera. ¿Y esto hay que hacerlo en un marco terapéutico sí o sí? ¿O hay algunos...? No necesariamente, depende de lo que le ocurra a la persona. Lo que pasa es que hay entornos que no ayudan. Ajá. Porque hay un fenómeno, en psicología lo llamamos la ceguera al cambio. La ceguera al cambio consiste en que tú vas haciendo pequeños cambios, en positivo para ti, pero tu entorno no lo ve. Y como no lo ven, no lo aprecian. Al contrario, no solo no lo aprecian, sino que continuamente te recuerdan que tú eres siempre así, que ya sabemos que tú eres como eres. Entonces, no te dejan crecer. Con lo cual, uno tiene que también ser consciente de cuál es el contexto en el que yo me estoy exigiendo un cambio, un crecimiento, porque el contexto me debe ayudar. Si no me ayuda el contexto, se va a complicar mucho más. Pero quieras o no, el día a día, la repetición de las cosas y un entorno que continuamente te trata igual, no te va a dejar salir de ahí. Bueno, al final esto en comunicación se habla, ¿no? Que aquí mismo ahora hay 6 personas, ¿no? Ah, que sí, estás sí, tú, sí. estoy yo, estás... Los papás... No, iba a decir, el que tú percibes... percibes que soy yo, la persona que yo percibo de ti, y la persona que tú percibes que yo percibo de ti, ¿no? Exacto, este enredo, este juego, ¿no? este enredo. Exactamente. Exacto. Entonces, bueno, claro, entiendo que es una dinámica constante, que nos proyectamos, que percibimos a la vez como nos perciben los otros, y que eso a veces también nos puede encorsetar y hacer que se alimenten nuestros patrones, nuestras conductas en base a la mirada del otro. Exacto. Y cómo romper con eso es un hándicap. Bueno, ¿no? pero ahí tenemos la metacomunicación, ¿no? Es decir, claro, al final aprendemos a metacomunicar, que no deja de ser el que podamos compartir cómo nos estamos comunicando. Oye, que si tú tienes esa expectativa sobre mí y yo no te voy a responder, pues ya hazte la idea de que esto no va a ser como tú quieres. Pero hay mucha gente que le cuesta mucho la metacomunicación. Sí, pero si no lo hace, entonces entramos en patrones que no salimos nunca, son como circuitos cerrados. Y es mejor cortar entonces con esas personas igual. Hombre, llegados al punto de que la comunicación ya no puedes hacer eso, entonces hay que cortar, por supuesto. Es que hay personas negadas para la metacomunicación, sí, Xavier. Sí, sí, de acuerdo, sí, o siempre quieren tener razón, o siempre quieren... Es decir, efectivamente, entonces, en estos casos uno ya tiene que tomar. Pero ves, ya volvemos a la decisión. Uno tiene que tomar decisiones, uno tiene que poner límites, y poner límites al final acaba siendo definirte a ti misma o a ti mismo. Entonces, uno no pone límites, decirte, no, pues no quiero, pues no. No es una cuestión de decir que no. Es una cuestión de que tengas claro tú lo que tú quieres, lo que tú eres,
lo que te apetece en cada momento. Por tanto, tú no pones límites, tú simplemente te defines a ti. Y el otro se encuentra con tu definición. Y tu definición para él es una delimitación. Se encuentra con lo que tú eres. Y ahí ya ve lo que puede y lo que no puede, lo que debe y lo que no debe, lo que te gusta, lo que no te gusta. Por lo tanto, se encuentra con tus límites. Solo a los niños pequeños le ponemos límites, porque no saben, tienen que aprender. Pero a una persona mayor no le tienes que ir poniendo límites. Se los encuentra cuando tú te defines a ti misma. Y claro, yo imagino que en este proceso, ¿no?, de definirse, es una cuestión que pasa también por conectar con uno mismo. Claro. Porque durante mucho tiempo muchas personas viven muy desconectadas de sí mismas. ¿Cómo podemos conectar con nosotros mismos? Y luego también imagino que, claro, que cuando uno empieza a definirse, ya no voy a decir a poner límites, sino a definirse para que el otro se encuentre sus delimitaciones, en un principio puede generar ansiedad, angustia, ¿no? El pensar que, bueno, vale, yo tomo esta decisión, pero soy consciente de que voy a pagar un precio. Claro. También imagino que habrá que gestionar esa angustia o esa ansiedad, al menos inicial, ¿no? Sí, recuerda que hemos dicho la imposibilidad de dejar de ser bueno. Es decir, cuando soy yo, ocurren cosas. Claro. Entonces, siempre estoy temiendo que ocurran cosas por ser yo. Entonces, llega un momento que uno tiene que aprender. Primero, ser yo no significa que yo pise a todo el mundo. No, claro. Por lo tanto, ya entendemos eso, que no es pisar a todo el mundo, sino es simplemente definirte. Cuando te defines, a lo mejor no gustas. Bien, pues tengo que aprender a sostener la decepción o sostener el que al otro le dé por donde le dé. Y ahí viene un punto que es muy importante para esa persona de lo que tú me pides. No hacerme cargo del otro. Y yo me hago cargo de mí, no de ti. Tú te enfadas, es tu enfado. Tú ahora ponte como tú quieras, eres tú. Hay un principio que a mí me gusta a veces comentar, dice, la reacción de los demás es su karma. Como tú le respondas, es el tuyo. Por lo tanto, el otro está en su karma, está en su experiencia, está en su locura, está en su mente, está en su manera, en sus aprendizajes, en su historia. Pero no te la hagas tuya, por Dios. Pero si me la hago mía, entonces ya estoy pensando por ti. Ya estoy teniéndote en cuenta demasiado a ti. Y ya estoy intentando evitar cosas por ti. No. Yo soy yo, estoy en lo mío y tú sé cómo quieras ser. Y si nosotros no nos encontramos en un momento determinado, pues no nos encontramos. Pues es la realidad, pues no pasa nada. Tú lo tuyo, yo lo mío. Pero no puedo dejar de hacer eso. Lo que pasa es que muchas veces ocurre que, como tú muy bien has dicho, a algunas personas cuando llega ese momento es que incluso les tiemblan las piernas. Por no decir todo el cuerpo. Claro, porque tienes que transitar. Se han atrevido a decir, no voy a hacerlo, no quiero. Y tiemblan incluso de miedo, de sensación de decir, uy, la que estoy liando. Pero ese primer temor, ese temblor primero, luego se calmará, luego vendrán el favorecerse, el ver los beneficios que trae el haber sido tú. Porque luego del temblor vendrá el amor hacia ti mismo, el amor de decir, oye, qué bien que he sabido hacerlo. Ahora, he temblado un poco, sí, me cuesta, me tiembla la voz, sí, hay personas que incluso les salen unas lagrimitas porque no saben cómo expresarse. No pasa nada, poco a poco lo irás colocando. Pero si porque tengas un síntoma de estos ya lo dejas, entonces vas a volver siempre al redil. No, sostén tu propio sentir. Sostén lo que estés viviendo, porque lo que estás viviendo está bien para ti. Si no lo está bien para los demás, no lo podemos evitar. Pero no debemos evitarlo por el otro, sino tengo que permitirme el ser yo mismo. Se me ocurre que aquí, de forma tangencial, aparece una cuestión que yo creo que ya tiene una dimensión filosófica, que es la amistad. O sea, que implica y que... Sí, que implica, ¿no?, la amistad. Porque muchas veces exigimos de un amigo según qué cosas, sí, ¿no? Y que tienen mucho que ver al final con este tema, ¿no? Sí, pero si realmente lo amamos como es, no tenemos expectativas.
Es que esa es la palabra, las Claro. expectativas que tenemos. Claro, Esa es entonces, la yo historia. ya no tengo expectativas, yo ya lo amo como es. Claro. Incluso aunque me decepcione. ¿Por qué? Pues que forma parte de su ser, forma parte de su manera. Y si su manera llega un momento que por valores míos, por principios, y yo no puedo con eso, pues con todo el cariño del mundo, pues lo voy a abandonar o Claro. no abandonar, me voy a ir, voy a hacer mi vida, no lo voy a tener en cuenta. Pero no tengo por qué dejarlo de amar. Entonces, ahí está el gran valor de la amistad. Que incluso se dice que es en la amistad donde hay un amor más incondicional, ¿no? Que incluso la pareja acaba siendo muy condicional. Entonces, en la amistad, fíjate que volvemos al yo decido, volvemos al hecho de ser decisivo. Ante la amistad, que tanto puede ser dentro de la pareja, como puede ser con amigos, puede ser con quien yo ame, hay un momento que puedo decidir dejar de ser yo. Porque en este momento considero que es mejor que seas tú. En este momento considero que es mejor impulsar, empujar, darte el espacio para ti. Pero lo hago porque quiero, lo hago porque lo hago desde el amor, lo hago porque lo decido. No me lo impone la situación, no me lo impones tú, no me lo exiges. Soy yo que me doy cuenta y lo admito. Lo dejo que sea, let it be, lo dejo ser así. Pero fíjate que es un acto decisivo. Igual que aquella persona que dice que sea tu voluntad y no la mía, ¿no? Cuando le habla o reza, dice que sea tu voluntad, en el Padre Nuestro, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Eso qué significa? Sí, yo estoy traspasando mi voluntad a un ser superior o a la vida, pero es una decisión que tomo yo. Y yo decido que mi voluntad sea la tuya. Tanto no estoy obedeciendo lo que tú quieres, sino estoy decidiendo que lo tuyo será lo que yo voy a hacer. Pues Xavier, se nos termina el tiempo, pero desde aquí recomendamos el libro que escribiste, El problema de ser demasiado bueno, porque realmente son unas reflexiones que creo que dan para resonarán, mucho, ¿verdad? Sí, dan para mucho y resonarán a muchos de los oyentes. Qué bien. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.